Muy bien, muchas gracias por estar aquí, compartir con nosotros este aprendizaje que Dios pone para nosotros aquí en Liberación. Siempre es un privilegio poder compartir con todos ustedes, con la amable concurrencia, ¿verdad? Y también aprovechando para saludar a las personas en las diferentes redes sociales. Gracias por estar acompañándonos también, incluso si pues aún no están inscritos o ya no nos han dado like a la página del Facebook o del YouTube, pues lo pueden hacer y compartir todo esto, lo que nosotros trabajamos aquí en Liberación. Muy bien, ok, vamos a empezar, o bueno, en este caso vamos a continuar con el tema que dejamos la semana pasada. Y haciendo una breve recapitulación, en nuestra sesión anterior abordamos dos de las primeras batallas que una persona, pues en su proceso de recuperación, pues enfrentamos, ¿verdad? Y las pusimos en estas dos batallas que cada una de las personas enfrenta. La primera batalla, ¿contra qué era? La negación. Contra la negación. En esta batalla es donde decidimos reconocer abiertamente que no podemos vencer a solas. ¿Se acuerdan? A ese gigante, al gigante que nosotros mismos fuimos alimentando y que nos tiene sometidos o tiene nuestra vida, pues, digamos, fragmentada, o a veces no nos podemos desarrollar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Es aquí donde nuestro principal enemigo, pues, es la negación como tal. Se levanta otra dificultad para entrar de lleno a la recuperación. Entre más negación experimente una persona, pues más difícil es entrar al proceso de la recuperación, porque se vuelve a caer, no acepta y empieza en un círculo, ¿verdad? Aprendimos cómo David venció a Goliat, no porque fuera fuerte, sino porque reconoció que su Dios sí es fuerte. Entonces, esa fue su manera de enfrentar a este gigante, ¿verdad? Lo que nosotros pudimos aprender la semana anterior. La siguiente batalla, ¿por qué fue? La batalla por la fe. La batalla por la fe es mental, es contra la incredulidad, y esta es constantemente, nos está acechando la incredulidad. Muchas veces cuando llegamos aquí experimentamos lo que nosotros llamamos una cierta paz, un remanso de tranquilidad, cuando empezamos a dejar de vivir, digamos, en cierta manera, ¿cómo te podré decir? Esas circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando, dejamos de consumir tal vez un mes o 2 meses, nos empezamos a sentir bien, pero siempre llega esa incredulidad de decir, pues a lo mejor ya me puedo dar de alta, ¿verdad? A lo mejor ya puedo faltar unas cuantas sesiones a mi terapia, ¿verdad? O sea, lo puedo ir dejando de lado, puedo administrar mejor mi tiempo, y pues este es un engaño, ¿verdad? Aquí es ahí donde se fomenta la fe y necesitamos desarrollar la obediencia para tratar de derribar esa incredulidad. Aprendimos cómo también Josué fue un hombre que, aparte que dirigió al pueblo de Israel, también fue un hombre que reconoció, en este caso cuando vimos que bajó el general de los ejércitos celestiales a darle una orden, él la acató, o sea, obedeció, porque reconoció, ok, yo manejo a este grupo de personas, pero él maneja a todo el ejército del reino. Entonces ya se puso en perspectiva. Aquí también podemos ver, en este caso, en la batalla con la fe, es constante. O sea, no vamos a decir dura 2 meses, dura 3 meses, no, esto es para siempre y nos sirve durante toda nuestra vida. Eso fue lo que empezamos a aprender la semana anterior. Y también tuvimos una dinámica donde hicimos entrega de aquellas cosas que nos están limitando nuestra vida. El tema de hoy es: Dios es quien te dará la victoria. La anterior era que en nuestras fuerzas no podemos. Y si te fijas, estas son dos cosas que están antepuestas. Dios esperando que lo reconozcamos para Él ser quien nos dé la victoria, y nosotros tratando de dirigir nuestra vida, a veces con resultados inciertos, por ponerlo bien bajito, ¿verdad?
Es indudable que al empezar nuestro proceso de recuperación todos tenemos un objetivo en mente. Este puede ser desde permanecer libre del consumo de sustancias adictivas, recuperar la armonía tal vez en una relación familiar, llegar a tener paz emocional y mental y terminar con conductas que dañan tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Todos llegamos a este punto con un objetivo en mente. Eso es natural. Al principio nosotros lo dijimos, conforme pasa llegamos y tenemos el paso número 1, ese casi que lo recibimos por default. Porque decimos, sí, pues acabo de tener una bronca y pues por supuesto que estoy mal, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos ventana de conciencia. Pero conforme va pasando este, digamos, tramo de recuperación, muchas veces esa fe o esa constancia se va diluyendo. Entonces, para no dejar que eso pase, vamos a aprender una serie de pasos para poder cada vez más trabajar en nosotros mismos. Aunque estos y otros ejemplos puedan sonar bien, el tema de tal vez restaurar la armonía familiar, llegar a tener paz emocional, terminar con conductas que nos dañan y a nuestros seres queridos, y también el dejar de lado un consumo de una sustancia, aunque estos ejemplos puedan sonar bien intencionados o que vienen de un deseo genuino por recuperar aquellas cosas dañadas por el hábito esclavizante, la verdad es que en muchas ocasiones simplemente es el miedo a seguir viviendo las consecuencias de esa conducta adictiva o de ese consumo de sustancias. O sea, le tengo más miedo a las consecuencias que mi deseo por recuperarme. Eso es natural. Eso pasa, ¿verdad? La verdad es que algunos de nosotros ya hemos intentado dejar atrás aquellos hábitos esclavizantes que tanto perjudicaban nuestra vida. Sin embargo, siempre llegamos a un punto en el cual nos frustramos, abandonamos y volvemos a retomar la conducta. Esto nosotros es la clásica cuando nosotros decimos, es que lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Por qué no se dio el resultado que esperabas? ¿Por qué se cayó tal o cual cosa? ¿Por qué no puedes, tal vez, controlar a tu familiar? Pues ya no te voy a decir por qué no, porque pues no se puede hacer, ¿verdad? Pero es aquí cuando decimos que si todo saliera como nosotros pensábamos y como nosotros quisiéramos, a pedir de boca, no buscamos al Señor. Es aquí. Si todo lo hicieran, vaya, a veces nos lo ponemos nosotros en el grupo de recuperación. Mira, el Señor no es un genio de la lámpara maravillosa que te cumpla deseos. Por eso Él es soberano para hacer su voluntad y no la nuestra. Muy bien, en base a eso les quiero proponer algo para este día, para poner esto ya más a desarrollar. Esta vez vamos a aprender cómo involucrar a Dios en nuestro proceso. O sea, de que llegue a nuestro proceso de recuperación y sea Él quien nos lleve hacia la victoria. No que nosotros le andamos diciendo casi para dónde ir. Ok, bueno, vamos a orar para entrar de lleno con este tema. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos llevas de tu mano en este proceso de recuperación. Te pedimos que nos muestres el camino a seguir para poder avanzar contigo por delante. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Anteriormente habíamos visto 2 rounds, los primeros 2 rounds de esta gran pelea. Dijimos que el round contra la negación era un round como que de estudio. Ves al rival, más o menos lo estás tanteando, qué tan duro pega, y pues muchas veces ese gigante pega bien duro. Es el detalle, ya nos ha aventado muchas veces a la lona. El siguiente round, cuando reconocemos, bueno, el detalle es que el round contra la negación, sinceramente ese nosotros lo tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y ahí es donde Él ya empieza a actuar. El siguiente round era ya un poco más de aguante, es estar constantemente con la fe, trabajándola y trabajándola y trabajándola, porque esto va a ser una constante durante todo el proceso. De aquí viene el tercer round. ¿Cómo dice? ¿El round por qué? Por la voluntad. ¿Se alcanzan a ver qué es lo que están haciendo los niños aquí? Sí. ¿Qué están haciendo? Jalando una cuerda. Muy bien.
Así somos nosotros. Al principio está de un lado Dios queriendo imponer su voluntad. Bueno, en este caso está ofreciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero nosotros le jalamos tantito, ¿verdad? Nada más tantito. Digo, no, es que lo que pasa es que yo todavía quiero seguir haciendo esto, frecuentando viejos amistades, viejos lugares. No quiero dejar conductas que pues durante mucho tiempo me han traído tal vez malas experiencias, pero como quiera no las quiero dejar, ¿verdad? Anteriormente nuestra voluntad estaba dirigida por lo que nosotros llamamos una personalidad adictiva. Son una serie de características que acompañan a una persona, ya sea que está consumiendo sustancias, o también que está teniendo conductas autodestructivas, o también que puede tener codependencia hacia un miembro de su familia. Es ese tipo de personalidad. Esta personalidad la ejemplificamos la ocasión anterior como el gigante al cual nosotros, debido a ciertas conductas que fuimos desarrollando, le fuimos dando de comer. Incluso por ahí sonó, no quiero decir quién, pero por ahí sonó, dijo, no, pues que yo le di de comer con todas, ¿verdad? Le digo, pues antes no se empachó, ¿verdad? El gigante, ¿verdad? No, pero esa es la verdad. Nosotros experimentamos una amplia gama de conductas que le dieron de comer a esa personalidad adictiva. Por eso es que está ese estira y afloja constante entre entregar nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios y volver a hacer todo aquello que a nosotros nos agrada. Es necesario tomar una decisión y nombrar un nuevo líder para nuestra vida. Además, debemos tomar en cuenta que la personalidad adictiva permanecerá en nuestra vida y no se va a dar por vencida tan fácilmente. Si lo ha notado, por más que quiero yo someterla, no puedo. Algunas veces dicen, no, lo que te falta es fuerza de voluntad, pero con fuerza de voluntad nada más se empieza. Porque hay personas que pueden mantener la abstinencia un mes, y al mes y un día se caen. Porque hay personas que juran y se hincan y sobre la Biblia si quieres y vuelven a caer. ¿Dónde quedó su palabra? Es precisamente porque están, en este caso, perdiendo ese estira y afloja, porque la otra, en este caso, la personalidad adictiva, tiene más fuerza que nosotros. En este estira y afloja, la verdad es que es un prueba y error hasta que prevalezca solamente uno. Solamente uno va a prevalecer de esos dos. Bueno, primero vamos a analizar a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí arriba? Autosuficiencia. Autosuficiencia. Primero vamos a analizar un concepto que rivaliza con la entrega de nuestra voluntad y dificulta el camino hacia la recuperación. Esta es la autosuficiencia, que tiene u obtiene por sí, ¿qué dice? ¿Por sí qué? Por sí mismo lo que necesita, bastándose a sí mismo sin depender de otros. Vamos a ponerla hasta aquí. Este es un terrible engaño, para empezar. Este es un terrible engaño porque la persona que piensa que no necesita a los demás, difícilmente o nunca va a voltear a ver a Dios. Si de por sí en su mente no ocupa de nadie más, porque ya se autoconvenció de eso, ¿tú crees que si no ocupa a nadie más va a buscar a Dios? Y poco a poco se fue convenciendo de esa autosuficiencia. Abajo dice que habla ¿qué? Como si fuera superior a los demás o como si no necesitara a nadie. Otra vez, si esta persona dentro de su mente cree que no necesita a nadie para salir adelante o para obtener sus metas, ¿tú crees que va a llegar a buscar a Dios algún día? Pues difícilmente, ¿verdad? Esta es una persona, profundamente egocéntrica y dominada totalmente por la personalidad adictiva. Se encerró. ¿Y qué es lo que dice ahí? Hasta lo muestro así, es orgullo. La personalidad adictiva es como si fuera esas plantas que son como enredadera y se enredan en el orgullo, en el ego. Ahí es donde se enredan. Si no le pegamos al ego y no admitimos, difícilmente se va a caer. Pues está bien agarrada.
Ok, también vamos a ver un ejemplo de una persona, en este caso, que en lugar de tener esa autosuficiencia, sí llegó a reconocer. Y otra vez, como la semana pasada, es David, pero esta vez en otra etapa de su vida. Vamos a aprender del ejemplo de una persona que decidió dejar de lado la autosuficiencia. Dice, David sufrió tiempos muy difíciles durante la persecución de Saúl para matarlo y sin embargo siempre procuraba seguir la voluntad de Dios. Todos podemos estar viviendo diferentes circunstancias desagradables en nuestra vida. Sin embargo, es necesario desistir el deseo de tomar nuestras escotillas de escape como el hábito esclavizante. Si ya de por sí estamos viviendo una etapa difícil en nuestra vida, simplemente volver al hábito esclavizante, nada más es como si le subieras una rayita más al volumen, cada vez más, cada vez más, cada vez más. A lo mejor al último la persona deja de consumir y deja su hábito esclavizante, pero ¿y cómo quedaron los que están alrededor? Van a quedar bien afectados. Entonces, como que ¿para qué, verdad? Si la intención de Dios es realmente liberar y liberar a todos. Muy bien, no sé si conozcan la escena, pero la escena como tal es durante la persecución que tenía Saúl, y no era nada más como para meterlo en la cárcel o para ver cómo estaba, sino que lo estaba buscando para matarlo. Pues unos hombres de David le indican que estaba en la cueva, ¿verdad? Y entonces dice, mira, ahí está, acaba con él, casi, ¿verdad? Y David, al ver la oportunidad, decide no tomar acción contra Saúl. Esto es lo interesante. Él lo tenía casi que él podía haber acabado con todo su sufrimiento en una acción. La solución mágica, la que decimos nosotros. Sin embargo, le cortó, digamos, una punta de su túnica. Eso fue todo lo que hizo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Fíjate, ya desde un inicio, esa acción lo marcó. El hecho de él saber, dice, oye, pues yo tengo que hacer la voluntad de Dios, y pues como quiera, aunque fuera muy leve, ya se andaba, como quien dice, saliendo. Algo muy importante del proceso de la entrega de voluntad es que cada vez que fallamos, el Espíritu nos redarguye. O sea, a lo mejor todavía no acabamos con la obra, y a lo mejor nada más le estamos cortando la pura punta de la túnica, pero el Espíritu siempre nos está redarguyendo para guiarnos concretamente hacia donde Dios quiere que estemos, no hacia donde yo quiero estar. Esa es la cuestión. Y nos lleva a cambiar, en este caso el Espíritu nos redarguye y nos lleva a cambiar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Continuamos en el versículo número 6, dice, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. O sea, sabía de qué se trataba o qué implicaba dañar a un ungido del Señor, ¿verdad? Y él, vaya, no sabía lo que venía, pero sí sabía, ¿sabes qué? Aquí ya me estoy saliendo totalmente fuera de los planes que Dios tiene. Porque si Él designó a esta persona, pues lógicamente tiene un plan para él también, ¿verdad? David tuvo la opción de tomar la vida de Saúl con sus propias manos y terminar, entre comillas, con su sufrimiento. Porque lo estaban buscando. Incluso muchos de los salmos donde él está, digamos, profundamente conmovido por la persecución, pues son salmos de ¿cómo se llama? Pues muy, ¿cómo te diré? Muy emocionales, donde él está desesperado, donde él se siente totalmente agobiado, ¿verdad? Por lo que está pasando. Pero sin embargo, decidió confiar en Dios. Si Dios mismo fue quien escogió a esta persona, Dios mismo también me puede librar de eso. Podemos ver también o ponerlo de cierta manera, que él sabía que así como Dios lo libró del gigante, lo iba a librar a través de todo su proceso. Y en el proceso de servicio fue cuando en este caso David se preparó para ser rey y le sirvió hasta el último.
Continuamos en la palabra de Dios, perdón. Ok, vamos a continuar. Creo que se pasaron dos. No, sí. La confianza nace del conocimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la imagen? ¿Si alcanzamos a ver? Pues lógicamente al principio podremos decir que pues no precisamente una persona que tenga conocimiento, pues que carezca de conocimiento, pueda fácilmente tener confianza, ¿verdad? Muchas veces, bueno, en este caso, en esta escena, por ejemplo, podemos ver que a lo mejor la maestra tiene que, pues, tener un cierto acercamiento con su alumna para que ella adquiera confianza. Con Dios pasa algo muy similar. ¿Me ayudan a leer lo que dice, por favor? Debemos aprender dónde y en quién depositamos nuestra confianza. Es lo que les digo. Al principio, pues la niña debe de convivir, aunque sea un tiempo, con la maestra para que se desarrolle ese vínculo y esa confianza. Porque si no, difícilmente se va a dar. Nosotros mismos en el material de concientización, hay toda una sesión dedicado a la confianza, porque de la confianza es de donde nace la fe. Continuamos, ¿qué dice? Si necesitamos confiar en la voluntad de Dios, conocerla cada vez más. Ok. Es necesario conocerla cada vez más. Y aquí es donde vamos a leer acerca de la... Aquí estamos leyendo acerca de la voluntad de Dios. ¿Me ayudan, por favor? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Vamos a detenernos ahí un momento que dice, cuando dejamos de lado nuestra autosuficiencia, lo que estamos diciendo antes, empezamos a depender más de Dios. Nuestra manera de pensar comienza un proceso de transformación, así como dice, entre más control le entrego a Dios, más confianza Él me está dando a mí. Continuamos, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. A eso es a lo que nos estamos entregando. La voluntad de Dios siempre ha sido que seamos libres de toda atadura de hábito esclavizante. El que le mueve a la intensidad somos nosotros. Pero la voluntad del Señor prevalece por sobre todas las cosas. De aquí es donde podemos desprender el paso número 3. El paso número 3, ¿qué es lo que nos dice? Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Aquí ya aprendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esta es la manera en que nosotros afirmamos nuestra necesidad del cuidado de Dios, como dice en este caso arriba el título. Individualmente durante todo este proceso podemos estar viviendo situaciones tanto adversas como favorables, y en cualquiera de los dos casos debemos estar dispuestos a entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. O sea, ya más bajado a tierra es más difícil confiar cuando la situación no es favorable. Cuando las cosas van bien, no, hombre, aquí todo el mundo está. Todo el mundo asiste y qué hacemos y qué nos toca y todo eso. Y ya he escuchado personas que dicen, no, es que, oye, pero ¿por qué no has venido a tu clase? ¿Por qué no te has congregado? Y es que no me he sentido bien. O sea, si al contrario, cuando no, lo que estábamos platicando la otra vez, dice, cuando te sientas mal, aquí es donde debes de estar. Porque en este caso, este tipo de relación que se da con Dios, allá difícilmente se da. Te tienes que buscarlo y procurarlo cada vez más. Mi voluntad es voluble, como dice la palabra, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Una persona que dice una cosa, hace otra y piensa otra es.
Es un psicótico, bueno, está mal, es la locura, ¿verdad? Es la locura. Entonces, eso es la locura, ¿verdad? Por el contrario, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si se fijan, le estamos, como quien dice, dando vuelta por donde no es. Contra eso estamos luchando. A veces incluso ya cuando llevamos un poco más de tiempo de conocernos, le digo, nos decimos entre nosotros de confianza, no te tomes tan en serio. O sea, si tienes un récord casi que negativo de puro knockout, te han puesto puro knockout, le digo, no creas tanto en ti, no andes apostando tanto por ti, apuesta por el Señor. Yo nunca he visto que nadie le gane. Disciplinarlos en todo aquello que te une a Dios, esa es una buena manera. Bueno, perdón, me adelanté. Bueno, ¿cómo se gana la batalla por la voluntad? A esto es lo que vamos. Todos nos hemos visto tentados a tomar las riendas de nuestra vida, pero debemos, número 1 que dice ahí, disciplinarnos en todo aquello que nos une a Dios. A nadie nos gusta al principio. Es más, ahí en la palabra dice que a nadie le es grato la disciplina, ¿verdad? Digo, si te lo dicen en la palabra es porque es así. No, me andas diciendo, no, hombre, ¿a qué horas me zafo, verdad? Pero es el camino para unirnos más a Dios. Si algo le gusta al Señor, es el orden. Yo siempre he dicho eso. Luego puso orden en el Génesis, pues más o menos por ahí. Digo, hay quien exagera, no quiero decir. Pero una cosa es ser ordenada y otra cosa ya es ser muy... Ya no voy a ahondar más en el tema. Sigue. Continuamos. Número 2, ¿qué dice? Reconocer la soberanía de Dios. Ya lo habíamos dicho, en este estira y afloja solo va a prevalecer uno. ¿Qué crees que pase si tú ganas la batalla de la voluntad? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Te pierdes? ¿Se te cauteriza la conciencia? ¿Le sigues hasta que te pierdes? Eso es lo que pasa. En cambio, yo por eso les digo, yo nunca he visto a nadie que le gane a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entre más los conozcamos, más podremos reconocer su soberanía. Eso es lo que se va a dar. Al final, no es de que Él nos gane el tirón, sino que nosotros solito vamos soltándole. Dale, es mejor que tú me ayudes a dirigir mi vida. Esto es en cuanto a la batalla por la voluntad. Empezamos ahora sí con este nuevo round. ¿Qué dice? ¿Batalla por qué? Por la integridad. Aquí no nada más se trata de hacer las cosas bien, sino cada vez más semejarse a Cristo. Cualquier persona pudiera, digamos, en cierta manera, alejarse de un hábito esclavizante, pues mediante a lo mejor alguna terapia o diferentes herramientas. Sin embargo, para nosotros involucra también tener integridad. Como seguidores de Cristo, no nos debemos conformar con apartarnos del hábito esclavizante que sometía nuestra vida, sino debemos demostrar un estándar más alto, dar un testimonio vivo de Dios mismo a las personas que nos rodean y cómo nos está cambiando. Es lo mismo que dice Romanos 12:1 cuando dice, hermanos míos, os ruego que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Es la clave qué? Es el culto racional. Es la forma en la que nosotros le podemos rendir culto. Por supuesto, yo digo que le agrada, en este caso, al Señor, que estemos todos aquí reunidos, que nosotros procuremos cada vez más, pero sinceramente sí creo que le agrada más que le hagamos caso, ¿verdad? Como que es parte más de Él, de que cuidemos el orden. La integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, es el concepto. Adherirse a sus valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie la está mirando. Ahora sí, la persona como que dice nada más, se sabe conducir cuando lo están viendo, pues como que muy íntegra no es, ¿verdad? De aquí vamos a tomar dos grandes ejemplos, porque este ejemplo es más como lo ve el mundo, y de aquí vamos a partir
cómo es la integridad o cómo lo ve el mundo y cómo es la integridad del reino. Muy bien, primero vamos a ver esta imagen y aquí podemos ver, pues en este caso, una legión romana. Y en la sociedad en la que Cristo creció y llevó a cabo su ministerio, era una sociedad judía subyugada al dominio romano, como lo estamos viendo aquí. O sea, esto significaba que la sociedad judía se regía también a su vez por valores, estándares morales y además tenía que obedecer las leyes y decretos impuestos por los romanos. En este caso, ¿verdad? También tenían que tributar, tenían que hacer ciertas cosas, pues porque estaban bajo el control del Imperio Romano. Si bien el mundo ofrece estándares morales y valores que promueven la integridad, nosotros necesitamos regirnos por aquellos que Dios ya ha puesto frente a nosotros en su palabra. No andar cada quien inventando los suyos. Porque pues, así que chiste, ¿verdad? Es como si te estuvieras acomodando las reglas del juego a tu favor. En nuestro caso, la identidad es un proceso, en nuestro caso, la integridad de nuestro proceso de recuperación es asemejarnos cada vez más al carácter de Cristo. Así tal cual. Una persona que está mostrando integridad también tiende a asemejarse al carácter que tiene Jesucristo. Vamos a ver los paralelismos de otra vez, como es estira y afloja, pero en este caso de lo que ofrece el mundo y lo que ofrece en este caso el reino. Primero que nada, el mundo somete mediante el poder. Eso es lo que hace el mundo. Dice, en este caso, bueno, aquí lo puse como un ejemplo. Friedrich Nietzsche exponía en su libro El crepúsculo de los ídolos que las ansias de poder son un instinto básico del humano. El anhelo de controlar nuestro destino es la más básica de todas las tendencias humanas. Aquella persona que te diga, no, yo los dejo ser como espíritu libre, está mintiendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido a veces la necesidad de ver a un familiar que está haciendo daño y nosotros intervenir? Y si tuvieras todo el poder de ejercer tu voluntad sobre la voluntad de otro, lo hacías. Aunque no se dejara o aunque no quisiera. Como quien dice, le dejas caer toda la daga. La persona que tiene poder, ¿qué dice? Subyuga. Mediante el control. ¿Mediante qué? Mediante el control. Temor a las represalias y juicio constante a sus allegados para que prevalezca su voluntad. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos intentado someter, controlar o manipular a las personas que tanto decimos amar? Es nada más para hacer una introspección. No quiero que agarren a hacer listas. Dale despacito. Como que iba así para arriba y de repente se fue para abajo. Bueno, ya que todos nos hicimos esa introspección, ahora vamos a contestarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos ha ido con eso? ¿Qué resultados hemos tenido? Míranos. Oye, se ponen a leer el de por eso estoy aquí, ¿no? La filosofía de seguido. Bueno, gracias a Dios por eso estamos aquí, ¿verdad? No en el manicomio. Exactamente. Bueno, vamos a aprender en este caso de una persona que decidió no apegarse a los estándares del mundo, sino saber que había un estándar mucho más alto al que conviene apegarse. No lo estamos haciendo por buena onda, nos conviene apegarnos a él. Y en este caso, esta persona, otra vez, sigue siendo Josué. Leemos en Josué 24:15 que dice, pero si te niegas a servir al Señor, ¿elige qué? Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de que tus antepasados sirvieron? Vamos a dejarlo hasta ahí. Es muy tentador volver a lo mismo. Volver a las conductas compulsivas y a lo mismo, y a seguir los mismos caminos ya recorridos. Eso es, hijo, pues ya me lo sé. Para mí es familiar.
otra vez al control y a seguir subyugando, aunque sea nada más tantito, todo es un retroceso. Esa es la verdad. Esa es una gran falacia. Tanto a las conductas compulsivas como a las adictivas, pero conocemos todo lo que resulta de seguir viviendo en esa realidad. En este caso, Josué sabía lo que era volver a aquellos antiguos dioses, a aquellos dioses que ellos mismos levantaron. Él sabía y sabía que no le convenía. Aparte dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Él decidió por eso, él decidió servir al Señor. Aunque a lo mejor fuera más, digamos, tentador en la inmediatez volver a las antiguas prácticas, él dice, no, yo y mi casa, bueno, lo que dice la otra, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Eso es lo que ponemos. José muestra aquí una determinación firme cuando decide seguir a Dios en vez de al mundo, ¿verdad? Y fíjate cómo lo dice, yo y mi casa, yo y mi familia. A lo mejor él arrancó solo, pero aquí en su familia, digo aquí en este caso en la palabra, dice que ya después, o en este caso, su familia lo siguió. Nosotros podemos estar en este momento, a lo mejor siendo las primicias, en este caso, de esa familia que siga al Señor. Eso es parte de la fe y parte de seguir adelante. Eso es por lo que nos conviene seguir la autoridad del reino. Es la autoridad del reino, la autoridad que pone el Señor en nosotros. No es que nosotros nos la ganemos por buena onda o porque no lo merezcamos. De hecho, no lo merecemos. La persona que tiene autoridad extiende puentes de comunicación, ofrece soluciones y restablece vínculos. Si no, chécale, en este caso es Isaías 61. Todo lo que dice eso, aquello que leyó Cristo al inicio que dijo, yo soy esa persona que viene a liberar. Y si te libera Dios, es para que tú puedas liberar a otros. Dios siempre ha estado interesado en aumentar su reino y para eso deposita en ciertas personas su autoridad. La autoridad es del Señor. La autoridad no se hizo por generación espontánea, ¿verdad? Como una teoría de que no, pues la vida se hizo por la generación espontánea, o sea, como que dice, de repente, del repente. No, esto no es así. Esto siempre lo hace rigiéndose en esas tres áreas. ¿Qué dice la primera? Identidad. Saber de dónde venimos. Una persona que está en un proceso de semejarse cada vez más a Cristo debe de saber de dónde viene. En este caso, saber de dónde vienes. Tú eres un hijo de Dios. Así. Eso es como tal. Es una persona que está en camino a semejarse a Cristo. Número 2, ¿qué dice? La perspectiva es saber a dónde vas. Junto con la identidad te va a dar, en este caso, un propósito. Nadie viene aquí al mundo nada más como para llevarse la calmadita, ni de vacaciones. Todos sus hijos tienden a asemejarse a Cristo y algunos a veces decimos, oye, pero pues si las cosas se me han puesto cada vez más difíciles. Ahí en la palabra de Dios dice que por su causa vamos a ser perseguidos, vituperados, vamos a sufrir aflicciones, pero también dice que junto con eso se ganaría, en este caso, el reino, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y aparte, la número 3, aquí es donde ya le entramos a la integridad. ¿Saber qué? Conducirse de una manera íntegra por todo el camino. Queda un buen de camino todavía. Entregamos nuestra voluntad para que el Señor cuide de todas aquellas cosas que son importantes para mí. Dice la palabra de Dios que Él sabe los deseos de tu corazón. Para Él no le son ajenos. En ese caso, esos deseos se los debes depositar en el Señor y tú seguir por el camino que el Señor te puso por delante. Esa es la verdadera y el culto racional, como lo hablábamos. Y la integridad, aquí lo vemos, es saberte conducir con el carácter de Cristo durante todo el camino. Seguimos adelante, ¿ok? Aquí englobamos un poquito más. El campo donde se desarrolla la integridad, lo vamos a poner del capítulo del paso número 4
al paso número 10. Si no se lo saben, ahí están. Pero este es un trabajo personal. Nadie te puede ayudar con eso. No se vale copiar, no hay acordeones. Simplemente es una constante introspección para llegar a ser eso que el Señor dice que eres. Son un trabajo personal, todos estos pasos, para tratar de restaurar en la manera que se pueda el mayor daño posible en una vida anteriormente sometida al hábito esclavizante. Se trata de restaurar lo más posible. Hay partes donde también se desarrolla una lista de todas aquellas cosas o todas aquellas faltas que cometimos contra otra persona. También hay reconciliación porque se busca el perdón en el caso de que este sea posible, ¿verdad? Y así se continúa durante todo este proceso. Entre más te enfoques en Dios y en tu trabajo personal y dejes de ver a tu alrededor y las circunstancias por lo que estás viviendo, mejores resultados obtendrás. Si constantemente, es más, creo que ahí en la palabra dice una vez que aquel que anda arando el campo no puede estar volteando para los lados. ¿Por qué crees? Porque se le va a ir chueco el surco, va a agarrar para un lado. En este caso, como Dios es un Dios de orden, dice, vente por aquí, vente por aquí. Aquí es, de aquí perteneces. Tú eres de aquí. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con nosotros o para qué tanto interés de empezar a ver esos cambios, dedicarle tiempo cada vez más a nuestro proceso personal de recuperación. Lo vemos en esto, que son dar frutos, ¿cómo dice? Apacibles. Alguna vez lo mencionamos, que en este caso el árbol que tú quieras, los frutos no son para él. Los frutos los da para otro. Otro los disfruta, por ponerlo de cierta manera. Si un cristiano aplica vigorosamente estos principios que dice, estas decisiones, bueno, y supes, toma estas decisiones, esta persona se acercará cada vez más a una palabra en griego que se llama telios, que significa la integridad en Cristo, el carácter de Cristo. Por eso es un ejemplo, porque no te va a poner un ejemplo al cual tú no puedas seguir, o el cual vaya a cambiar de repente, que lo agarres de buenas hoy y de malas mañana. Por eso dicen que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En esta imagen, ¿qué creen que podemos ver? Algunos ya se la saben. ¿Es el trigo y? Es el trigo y la cizaña, exactamente. El trigo y la cizaña, aunque parecen muy similares, la diferencia es que uno lleva fruto y el otro no lleva fruto. Por eso el Señor decía que había que dejarlos que crecieran juntos. La verdad es que nosotros casi que queremos que las cosas se den en rápido, por generación espontánea. Darnos de alta lo más rápido posible, pero esto no es así. Aquí podemos ver en este caso el trigo es el que lleva el fruto, y entre más fruto lleva, más se inclina, más se postra casi, ¿verdad? Porque está cargado de fruto. Y la cizaña, nada más como si fuera una espiga, que solamente orgullosamente se levanta. Lo mismo que estábamos hablando del orgullo, ¿verdad? Podrá estar... ¿Se acuerdan del ejemplo que ponía Cristo del publicano y el fariseo y el publicano? En este caso, el publicano, aquel que se sabía pecador, estaba orando de una manera bien enérgica y postrado al suelo, sabiendo que el Señor iba a intervenir y lo iba a salvar. Y el fariseo, pues confiado y orgulloso, nada más oraba así al Padre y diciendo, gracias Padre porque no estoy como este publicano, ¿verdad? Era lo que decía. Pues una buena analogía, en este caso, del trigo y la cizaña. Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto, y esto depende de cuánto más nos rindamos a Él. Cada vez más, cada vez más y cada vez más. Ahora te pregunto, ¿quieres ser trigo o cizaña? Muy bien. ¿Cómo vamos? Muy bien. Este iba a ser el último round, pero vamos a tener un round final para ya abordar los últimos dos
pasos que son muy importantes y los quiero extender en toda una prédica. Vamos a orar. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque pones en nosotros, Padre, el querer como el hacer, Señor. Gracias, Padre, porque durante todo este proceso, Padre, tú nos acompañas, Padre. Nos vas a acompañar, Señor. Y este proceso no va a terminar, Señor, hasta que alcancemos la estatura, Padre, del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Padre, porque todo aquel que se llevó algo, Padre, en este mensaje, Señor, es como una semilla sembrada en buena tierra, Padre. Gracias, Padre, porque lo que hacemos, Padre, es en respuesta a un Dios grande, Padre, un Dios poderoso, Padre, que nos conoce, que nos consuela y que nos entiende, Señor, y que nos esfuerza todos los días, Padre, a asemejarnos más a Cristo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por todo.